Doctora y compañeros, nosotros somos el grupo número 1 y nuestro tema de investigación es la nutrición enteral. Nuestro objetivo es dar a conocer el concepto de nutrición enteral de forma clara, mostrar su importancia, en qué situaciones se lleva a cabo, qué métodos se utilizan y además la fisiología que este proceso involucra. Como una pequeña introducción, podemos decir que mediante la alimentación enteral se proporciona soporte nutricional a los pacientes con un tracto gastrointestinal funcional, pero que son incapaces de satisfacer sus requerimientos nutricionales por ingestión vocal debido a diversas circunstancias como una cirugía vocal, como pérdida de conciencia, anorexia u obstrucción esofágica. También tenemos que se define la nutrición enteral como la administración de nutrientes por vía oral o mediante sondas. Estas dietas líquidas son definidas como aporte exclusivo o complementario de la dieta, cuando los pacientes no alcanzan las recomendaciones dietéticas adecuadas. La administración de nutrientes a través del tracto gastrointestinal para mantener el nivel nutricional adecuado tiene ventajas ya que es segura, efectiva y relativamente barata. Yo les estaré hablando sobre el problema. La desnutrición adquirida por un enfermo en estado de hospitalización está relacionada con la falta de reconocimientos y de estrategias nutricionales de parte del equipo de salud que está atendiendo al paciente. Estos tipos de descuidos son la responsabilidad de la desnutrición intrahospitalaria. Estos mismos problemas, estos mismos casos se dan aquí en nuestros centros hospitalarios. O sea, no se cuentan con estudios ni con datos estratégicos que muestren que cuenten con la tendencia de los estados nutricionales del paciente hospitalizado a lo largo del tiempo. Según la Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral, la FELAMPE, dice que en América Latina la desnutrición es uno de los problemas que afecta a cerca del 50% de la población hospitalizada. El estudio latinoamericano de nutrición, que se realizó como en el año 2000, demostró, juntamente con 13 países latinoamericanos, demostró que aproximadamente el 50.2% de los pacientes hospitalizados demostraron que tenían algún tipo de desnutrición. Estadísticamente aparece un 12.6% de desnutrición grave y un 36.7% de desnutrición moderada. No solamente se hizo un estudio con los países latinoamericanos, sino que también se hizo un estudio epidemiológico realizado en países industrializados que muestran cifras similares a los países en vía de desarrollo. Esta cifra es entre 30 a 50%. La desnutrición afecta también a niños, no solo a adultos. Esta estadística es de un 20 a un 40% de niños que se encuentran en estado de desnutrición estando hospitalizados. Este problema ejerce un impacto negativo en el grado de complicaciones como ser en las cicatrizaciones de los tejidos, en el incremento del tiempo de ventilación mecánica, también mayor morbimortalidad, al igual que la estadía hospitalitarias, ¿verdad? También hay complicaciones que pueden ser mecánicas, como la obstrucción de la sonda, o al igual una broncoaspiración, o también una neumonía por aspiración, ¿de acuerdo? Y entre otras muchas cosas. Ahora, la prevalencia de desnutrición al ingreso hospitalario afecta a aproximadamente un 40 a un 45% de los pacientes. Esta situación se va agravando, se va poniendo peor cuando ellos siguen por más tiempo en el hospital, de tal forma que el 75% de los individuos pierden peso durante la misma. Con esta investigación, nosotros conocemos la importancia de efectuar una evaluación nutricional. El propósito es que nosotros
nos enriquezcamos del tema para que cuando lleguemos a ser profesionales podamos tratar a tiempo alguna malnutrición en el paciente hospitalizado y así proporcionar un soporte nutricional favorable a la necesidad de este. Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre la nutrición enteral, qué es, cuáles son sus indicaciones, sus contradicciones y su elección de vía. ¿Qué es la nutrición enteral? La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante sonda. No se acepta conceptualmente como nutrición enteral la administración oral de fórmulas artificiales en el resto de técnicas de soporte nutricional que incluyen dentro del plan de cuidado nutricional y que se debe de comenzar en el mismo momento del ingreso con el cribado nutricional de los pacientes. Este cribado tiene objetivo de identificar no solo aquellos pacientes con malnutrición proteico-calórico, sino que también ingresan que tienen alto riesgo de desnutrición durante su estancia o presentar complicaciones abordables mediante soporte nutricional. Es necesario conocer el estado nutricional del paciente, su enfermedad de base y la terapéutica que recibe. Por lo tanto, la nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional que consiste en la administración a través del tracto gastrointestinal de una fórmula de composición definida. Las contraindicaciones. Son muy pocas las contraindicaciones, ya que esto no se ha dado problema alguno en este tipo de tratamiento y ya que es muy eficiente, más eficiente que contradictorio. La contraindicación más importante es la obstrucción intestinal, ya que mediante la digestión puede haber una complicación grave entre la digestión del estómago y la intestinal. La patología sangrante del tracto gastrointestinal, ya sea esofagitis aguda, malformaciones vasculares como angiomas sangrantes en la mucosa intestinal o úlceras gástricas sangrantes. Ahora, la elección de vía. La elección de vía de la administración de la fórmula debe ser cuidadosamente planificada y depende de la estrategia de soporte nutricional planificado a nivel individual.
Esta estrategia depende del estado nutricional y la edad del paciente, además del diagnóstico de la enfermedad de base, siendo este factor más importante de la valoración. Entonces aquí en esta parte puede caracterizarse el estado de la persona, ya que tiene una condición mortal, se podría decir, alguna enfermedad, alguna patología que impide que tenga una cierta digestión adecuada y un suministro nutricional adecuado para cubrir sus necesidades. Entonces, en este tipo de elección de vía, pues va a depender del tiempo, de que cuánto tiempo puede una persona estar con el tratamiento y de qué tan grave sea la situación o en qué estado nutricional debe de estar una persona con cierto tratamiento, ya sea mortal o peligrosa, se podría decir. Están tres formas de vía, que son la sonda, la gastrotómica y la yeyunostomía. La sonda, cuando se considere que la nutrición enteral va a ser corta de duración, de elección es la zona nasogástrica, y si la tolerancia gástrica está disminuida, se debe insaturar una sonda transpilórica que puede ser nasoduodenal y nasoyeyunal. La gastrotómica, si el programa se prevé prolongado o no hubiese previsto que se prolongará más de 46 semanas, se debe insaturar un sistema de larga duración, y es decir, una gastrotomía. Y la yeyunostomía de la insaturación quirúrgica está indicada en situaciones en las que es posible la utilización gástrica durante un tiempo prolongado. Elección de la fórmula. La fórmula elegida dependerá de la edad, del funcionamiento del tracto gastrointestinal y del diagnóstico de base. La elección debe ser individual, valorándose la cantidad y calidad de nutrientes, así como la cobertura de micronutrientes. Recordaremos que las fórmulas pueden ser, número 1, de acuerdo a la presentación de los nutrientes, que son las poliméricas, donde los macronutrientes están enteros y sin hidrolizar, o sea que los nutrientes se encuentran en su forma completa y requieren una digestión química antes de ser absorbidos. Las peptídicas, que es cuando las proteínas están hidrolizadas, normalmente parte de los lípidos que están en forma de triglicéridos de cadena media, y suelen ser fórmulas extensas de lactosa utilizando destrinomaltosa como hidrato de carbono, y la elemental, que son proteínas en forma de aminoácidos que parte de las grasas en forma de triglicéridos de cadena media y dextrinas más hidrolizadas. Número 2. Por la densidad energético-proteica, en las que está el estándar, que es de 1 kilocaloría por miligramo, la hipercalórica, que tiene 1.5 a 2 kilocalorías por miligramo, la hipercalórica hiperproteica, que es hipercalórica con un contenido proteico igual o superior al 18% del valor calórico total. El cálculo de nutrientes. Los requerimientos energéticos deben ser calculados en general utilizando la fórmula de Schofield, o medidos por calorimetría, que es el método más aconsejable. Se debe de añadir el factor de actividad física y, si fuera necesario, la energía de recuperación. También se debe añadir los datos del paciente, como ser la patología de base, la evolución de la enfermedad, el estado nutricional, la capacidad digesto-absortiva, el requerimiento nutricional, el tipo y ubicación del acceso enteral y el balance hidroeléctrico. El objetivo de aportes debe ser conseguido en de 4 a 5 días. Se debe elegir la fórmula que cubra los requerimientos de macro y micronutrientes con adecuada densidad calórica y distribución de nutrientes óptima, que sería de 7 a 18% de proteínas, 30 a 45% de grasas, 35 a 45% de hidratos de carbono.
La distribución de nutrientes y el tipo de nutrientes debe realizarse según las implicaciones metabólicas de la enfermedad de base. En nutrición enteral prolongada se debe valorar la inclusión de fibra. Y si no fuera posible conseguir los aportes adecuados en 7 o 10 días, debe plantearse iniciar aportes parenterales suplementarios. Elección de fórmulas según la edad. En esta existen 3 tipos, las cuales son fórmulas para lactantes, que una de ellas es la maduración del tubo gastrointestinal y su crecimiento, y la cual está dividida en 6 fórmulas diferentes. Una de ellas es la leche materna, que esta es la elección en recién nacidos y en lactantes pequeños. En recién nacidos prematuros puede ser necesario la adición de fortificante. Para aclarar dudas, adición fortificante significa que es aquel que ha sido modificado en su composición original mediante la adición de nutrientes esenciales. Fórmula de inicio. Esta está diseñada en recién nacidos normales y las fórmulas de continuación para los niños mayores de 6 meses. Fórmulas poliméricas hipercalóricas para lactantes. Estas fórmulas líquidas con una densidad de 1 caloría. Fórmulas péptidas para lactantes, que esta es Insafor, que esta es Nestlé, Infatrini, Pectisor, que esta es Nutricia. Fórmulas especiales para lactantes, especialmente diseñadas para el soporte nutricional de lactantes con enfermedades que condicionan una mala alimentación, una mala utilización de nutrientes de insuficiencia renal crónica, que es Blemil Plus, IRC, que es Horteza, y Kindergen, que es Nutricia, enfermedad hepática, y la fórmula diseñadas para el soporte de diferentes enfermedades congénitas. Voy a seguir con la siguiente diapositiva. La segunda fórmula, que es para niños y adolescentes, que esa se encuentra en 3 diferentes tipos de fórmula. Una de ellas es la fórmula estándar pediátrica de densidad calórica, otra de ellas es la fórmula pediatra hipercalórica y la fórmula pediatra peptídicas. Y la tercera fórmula diseñadas para adultos, que en ocasiones puede ser necesario su uso, pero debe ser valorada por el pediatra. El contenido en macro y micronutrientes y la osmolaridad, además de su composición. Complicaciones de la nutrición enteral. Estas suceden a través de la vía de administración utilizada en la fórmula en la nutrición enteral y por sus malas elecciones de las fórmulas utilizadas, y la técnica de administración, que serían las siguientes: aspiración pulmonar. Es la complicación más importante y suele ocurrir cuando el vaciamiento gástrico está alterado. Esta depende principalmente de la cantidad y características de la dieta administrada, que pueden favorecer un enlentamiento del vaciamiento gástrico. Puede ser disminuido este riesgo con una elevación de la parte superior del cuerpo en un ángulo de 30 grados cuando el niño está descúbito supino. Complicaciones infecciosas. Se produce por la contaminación bacteriana de la mezcla nutritiva. Los gérmenes causantes con mayor frecuencia son las enterobacterias, que son las colibacilos, Klebsiella, Salmonella, Staphylococcus. Cuando se usa una sonda nasogástrica, las infecciones gastrointestinales no son frecuentes. En nuestro medio se sabe que pueden ser secundarias a la contaminación de la fórmula. Complicaciones metabólicas. Bueno, estas suelen ocurrir si la fórmula está bien elegida, la metabolización es adecuada y se ha probado la tolerancia en un ámbito hospitalario. Ahora, mencionando una complicación metabólica, la hiperglucemia, que suele estar relacionada con el aporte excesivamente rápido de dietas hipermolares ricas en carbohidratos, que son los oligosacáridos, o en pacientes que presentan intolerancia a los glúcidos. La hipoglucemia suele ser
debido a la supresión brusca de aportes calóricos elevados. Ahora otra complicación que son las complicaciones mecánicas. La obstrucción de la sonda se produce cuando al finalizar la administración de la dieta, o sea, la introducción de alimentos triturados, también pueden ocurrir en una retirada accidental de la sonda o el desplazamiento de la misma. Ambas complicaciones mecánicas son bastante frecuentes. Otras complicaciones pueden ser las psicológicas. La alimentación en al debido continuo representa para el paciente un tipo de nutrición mecanizada, manipulada y poco gratificante, ya que está privada de los valores sensoriales, gastronómicos, sociales, afectivos, relacionados a simbólicos del acto de comer. La fórmula nutritiva colocan al enfermo en la situación de dependencia nutricional no habitual, de la cual en muchas ocasiones desconfía, lo que desencadena a veces trastornos de la conducta alimenticia, que es el rechazo y la aversión, así como la ansiedad y la depresión. Como pueden ver en esta imagen, explica lo que puede suceder por las complicaciones de la nutrición enteral gastrointestinales, que puede causar náuseas, vómito, regurgitación, aumento de residuos gástricos, distensión abdominal, estreñimiento y diarrea. Un saludo compañeras y compañeros, yo les voy a presentar las variables que nosotros utilizamos para formular la hipótesis en nuestra investigación. Tenemos dos tipos de variables, que es la dependiente y la independiente. La primera variable que nosotros presentamos es el tipo de fórmula enteral administrada. La fórmula administrada al paciente enteral tiene que estar formulada dependiendo del funcionamiento gastrointestinal y la patología. Esto es precedido por su diagnóstico base, pero por otro lado hay varios factores más que determinan fórmula administrada, como puede ser la edad, como lactantes, niños y adolescentes, adultos. También tenemos un factor cognitivo o emocional, que es el estrés. Tenemos también el género, peso y el somatotipo, que podría ser ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Esto va a ayudar a identificar su gasto energético. Esta condición será tomada como la variable independiente de esta investigación. Luego tenemos la otra variable, que es el efecto beneficioso. Las fórmulas enterales individualizadas de la nutrición enteral para la correcta y óptima nutrición del paciente tienen un efecto beneficioso. Esto para su pronta recuperación. La fórmula adecuada podrá renutrir a estos pacientes y facilitar fenómenos de adaptación necesarios para conseguir una mejor tolerancia a la alimentación convencional y una mejor calidad de vida. Esto respecto a su condición patológica y edad, entre otros factores secundarios, como ya lo habíamos mencionado, la edad, el género, el somatotipo, etc. Esta condición va a ser tomada como la variable dependiente de la investigación. Con las variables anteriormente mencionadas podemos formular una hipótesis. La hipótesis sería: la fórmula estándar, como la polimérica, la normocalórica y la normoproteica, serían ideales y deben ser destinadas a los pacientes enterales con su función gastrointestinal normal. Estas que no deben padecer de una mala absorción, diarrea, ni estreñimiento, ni una distensión abdominal, entre otros. La fórmula especialmente diseñada, estas deben ser exclusivas para su uso en pacientes con daño orgánico, disfunción metabólica y también requerimientos especiales en nutrientes. Luego tenemos un diagrama de flujo que nos da las indicaciones de la nutrición enteral. En un caso que un paciente tenga un fallo orgánico, se le administra una fórmula especial. Si esta fórmula especial, el paciente presenta un fallo intestinal, se le debe administrar una fórmula oligomérica, que es la administración de aminoácidos. Si no es así, se le da una fórmula adaptada a su patología. En el caso de que el paciente no tenga un fallo orgánico, se le administra una fórmula estándar. En el caso de que el paciente también presente algún problema cognitivo o emocional, como sea el estrés, se le administra una fórmula hiperproteica, y si no es así, se le administra una fórmula normoproteica. En el caso de la normoproteica, dependiendo del paciente, se aumentan los requerimientos nutricionales. En el caso de que no se aumente, en la fórmula sería una normocalórica, y en el caso de que sí sea, sería una fórmula hipercalórica. Esto sería todo en la parte de la hipótesis y variables. Muchas gracias, compañeros. Material utilizado.
tratamos de un material que ha permitido un mayor y mejor uso de tecnología, como por ejemplo las sondas. En el momento actual se eligen las de silicona o poliuretano, ya que son de larga duración. Estas últimas tienen un diámetro interno mayor, al igual que el calibre externo. Son blandas y no se endurecen una vez colocadas, como ocurre con las sondas de polivinilo. Se deben elegir muy finas para que el niño esté lo más cómodo posible. Para ser colocadas llevan unas guías que se deben extraer tras su colocación. Comparadas con las sondas de polivinilo, tienen 3 inconvenientes. Se obstruyen con facilidad, sobre todo al aspirar. Son expulsadas con facilidad con los vómitos y son más caras. El calibre de las sondas se mide en French y en lactantes pequeños se usa de las de 5 a 6 French y de los niños mayores de 8 French. Con estos calibres las molestias son mínimas. Únicamente se pueden introducir alimentos líquidos en los de 8 French. Se pueden introducir alimentos algo viscosos cuando la administración es embaladas. Administración embaladas quiere decir la introducción de una sustancia líquida en un organismo con una jeringa. Aunque cuando son administradas en infusión, continúa una viscosidad aumentada y puede obstruir el sistema. Las sondas que deben dejarse en localización transpilórica están lastradas para facilitar su colocación y mantenimiento. Sistemas de infusión. Para infundir de manera continua el alimento se puede utilizar varias técnicas. Número 1. Por gravedad. La velocidad se controla por un mecanismo que disminuye el calibre de la vía al aumentar la resistencia al flujo. No es recomendable en la nutrición enteral pediátrica. Y número 2, bombas de infusión. Aseguran un flujo constante, reducen el volumen de la formación retenida en el estómago, reduciendo el riesgo de aspiración. Tiene sistemas de alarma que permiten mayor comodidad de administración. Las más importantes son las de fuerza batería y la de vacío obstrucción. Su uso es necesario cuando la administración es continua. Hay varias clases de bombas según tipo de infusión, como las volumétricas en milímetros por hora o no volumétricas de gotas por minuto, o mecánicas de control, peristálticas que profunden el líquido presionándolo y relajan el sistema, mediante un rodillo circular o rotor de jeringa cuyo émbolo es accionado por un motor de velocidad variable. La monitorización, aparte de los parámetros nutricionales, debe ir dirigida a valorar posibles complicaciones mecánicas, infecciosas, metabólicas y gastrointestinales. Se deben valorar la ingesta oral y su aprendizaje. La ingesta medicamentosa por sí puede interferir con la nutrición enteral y la adopción psicosocial, así como los aspectos psicosociales de los padres o cuidadores. Evolutivamente se deben valorar la necesidad de mantener o retirar la nutrición enteral. Para elegir un método de administración de la nutrición enteral se deben hacer valoraciones previas, como comprobar la colocación de la sonda, cuantificar el reflujo gástrico, calcular las necesidades calóricas diarias, decidir el tipo de dieta y la técnica. Bien, dentro de las técnicas o métodos de infusión tenemos el número 1, que es la nutrición enteral fraccionada. Esta permite al paciente realizar una función digestiva normal, se utiliza en pacientes no críticos, también se realiza directamente en el estómago.
También tenemos la número 2, que es la nutrición enteral continua. Se administra durante 18 a 20 horas continuas al día. Tiene mayor riesgo de aspiración y un mayor aporte nutricional. Como recomendaciones, tenemos que todas las vías de acceso de nutrición enteral precisan de cuidados comunes que detallamos a continuación. El más importante es el lavado de manos, la higiene de manos y la higiene oral. Tanto el cuidador como el paciente deben lavarse las manos siempre, ya que si las manos están sucias pueden contaminar el equipo que se está usando y esto puede llevar a una complicación al paciente. También la higiene oral es muy importante porque aunque no se ingiera alimentación por la vía oral, es necesario mantener la higiene bucal, que el paciente utilice cepillo dental y pasta, ¿verdad? También tenemos lo que es la irrigación de sonda, que es necesario irrigar la sonda antes y después de su utilización con agua estéril, tanto por dentro como por fuera. Y también es muy importante la posición del paciente. Durante la administración de la nutrición enteral se recomienda colocar al paciente en un ángulo de 30 a 45 grados, manteniendo esta posición desde media hora antes de que se comience el proceso hasta una hora después cuando el proceso termina. Podemos concluir que la nutrición enteral es una de las alternativas más efectivas para los pacientes con cierto tipo de complicaciones que no pueden ingerir alimentos de manera normal. Esto permite que el paciente esté estable nutricionalmente, que no esté débil, cansado, ya que tendrá siempre su suministro de alimento diario, no de manera común, pero sí de una manera muy efectiva.